de hoy acerca de la... Sí, perdón, ya. ¿Perdón? Bueno, vamos a exponer acerca de las leucemias agudas, específicamente de la linfoblástica. El equipo está conformado por Abelardo Díaz Daniela, Gonzaga Alonso Jesús Adrián y su servidora, Pantaleón Heredia Leslie. La que sigue, por favor. Vamos a empezar por la definición. Nosotros vamos a catalogar a la leucemia linfoblástica aguda, también la podemos identificar como linfocítica, como una neoplasia hematológica heterogénea, igual comúnmente, como lo hemos escuchado, cáncer en la sangre, caracterizada por la proliferación de células linfoides inmaduras en lo que sería sangre periférica, médula ósea y también llegando a establecerse en otros órganos. Y bueno, respecto a la epidemiología, quiero que sepan que la leucemia linfoblástica aguda representa el 20% de las leucemias en adultos y ese riesgo, porque patológicamente es indistinguible del linfoma linfoblástico agudo, aunque ambas afecciones se consideran parte de una sola entidad en la clasificación 2 de la OMS. Otra cosa importante que hay que considerar en esta enfermedad es que no hay factores de riesgo detectables en la mayoría de los casos, a excepción del síndrome de Down. Se presentan en en casi igual en ambos sexos. Solo hay un ligero predominio del 5% en varones y pues 45%, del 10% en predominio en varones. Y la edad frecuente a la que se da o el pico máximo es a los 70 años. Se ha encontrado que tiene una incidencia estable desde los años 2000. A reserva está esto de que puede combinarse con otros tipos de leucemia y que hay diferencias en los criterios diagnósticos de clasificación, registro y notificación, pues en diferentes partes del mundo. Entonces, como que no se ha podido unificar bien todos estos datos epidemiológicos. Las leucemias agudas son el cáncer pediátrico número 1 en el mundo y de ellas el 80% corresponden a linfoblástica aguda y el 20% a mieloblástica aguda. Tiene una incidencia en los Estados Unidos de 7.7 a 1 por millón de niños y de 30 a 1 millón por 1 millón en adultos menores de 20 años. Y las personas que en cuanto a grupos étnicos que están más, ¿cómo se llama? Predispuestas a, son los hispanos. Muy bien, hablando acerca de la clasificación, pues eh, hay varias clasificaciones, ¿no? Pero actualmente la que se utiliza es la que, pues la que estableció la OMS desde el 2016. Y bueno, algo importante, aquí también en la clasificación está referido de la misma forma, es que pues la leucemia linfoblástica aguda es patológicamente indistinguible del linfoma linfoblástico agudo. Por ello, las dos afecciones se van a considerar como una sola entidad, según esta clasificación, ¿no? Aunque, pues, haciendo como la diferencia, el linfoma está restringido únicamente a los ganglios linfáticos o aquellos sitios extraganglionares que tienen un compromiso mínimo o nulo de la sangre y la médula ósea, a diferencia, pues, de la leucemia, ¿no? Y bueno, anteriormente, con la clasificación franco-estadounidense británica, que por sus siglas en inglés era FAB, se utilizaba esa clasificación para, pues, clasificación para clasificar, para las leucemias de forma morfológica, pero básicamente nada más se clasificaba en L1, L2 y L3, que la L1 correspondía a las pequeñas células uniformes, la L2 a células grandes variadas y la L3 a células grandes y variadas con vacuolas. Pero actualmente esta clasificación que pues les presentamos en el cuadrito, pues los subtipos principales están distinguidos de forma citogénica e inmunofenotípicamente. Y bueno, para hablar de rasgos generales, vamos a tener la leucemia linfoblástica aguda de células B y la leucemia linfoblástica aguda de células T. En el primer caso,
pues va a corresponder al 75% de los casos de adultos que van a tener este tipo de leucemia, es decir, el grupo más grande. Eh, en el caso de las que están relacionadas con las células T, va a ser alrededor del 25% de los casos. Y bueno, dentro de la primera, nada más vamos a hacer como referencia al primer tipo, que va a ser la leucemia o linfoma linfoblástico agudo, de células B con traslocación del cromosoma 9 y 22, que también se le conoce como el cromosoma de Filadelfia, en donde pues básicamente va a ocurrir la traslocación del cromosoma 9 y 22, y el cromosoma 22 va a quedar con un brazo más corto de lo normal, y a este cromosoma pues también se le conoce como el cromosoma de Filadelfia, ¿no? Entonces, las alteraciones de los genes que vamos a tener, pues va a ser el gen BCR y ABL1. De igual manera, aquí pues les colocamos las demás las locaciones que podemos observar y en donde se van a encontrar los genes afectados. La que sigue, por favor. Ahora bien, parte de los factores de riesgo realmente van muy de la mano con la epidemiología y las clasificaciones que nos acaban de mencionar nuestros compañeros, puntualizando obviamente en la edad también como funge como factor de riesgo importante en el caso de los adultos. La enfermedad suele presentarse antes de los 50 años y alrededor del 53% de los pacientes tienen menos de 20 años en el momento del diagnóstico. Alrededor del 30% se diagnostican a los 45 años o más, alrededor del 14% son diagnosticados a la edad de 65 años o más. Como había mencionado también, la enfermedad representa alrededor del 20% de todas las leucemias en el caso de los adultos y el sexo también aproximadamente es 1.3 veces más común en hombres que mujeres. También mencionaba lo que sería el síndrome de Down mi compañero Adrián, pero hay otras varias condiciones y síndromes hereditarios que pueden conducir a un mayor riesgo. Se encuentran, por ejemplo, la fibromatosis, síndrome de Klinefelter, como podemos ver en nuestra diapositiva. Siguiente, por favor. También podemos contar con lo que son anomalías genéticas. Se encuentra pues una amplia variedad de anomalías en asociación con la leucemia linfoblástica aguda, especialmente lo que confiere cambios numéricos, hiperdiploidía, específicamente aquellos que van de 51 a 65 cromosomas, o una hipodiploidía menos de 44 cromosomas. También van en relación a ciertas translocaciones que también ya nos mencionaban mi compañera Leslie, específicamente, y la que nos vamos a enfocar más es aquella que va en relación al cromosoma Filadelfia, que es el rodamiento más común observado en nuestros adultos y que tiene mucho que ver, ya lo veremos más adelante, en el tratamiento, la forma en la que nosotros vamos a tratar a nuestros pacientes, dependiendo si tienen un cromosoma Filadelfia positivo o negativo. Y pues también tenemos lo de la etnia y raza, que ya nos menciona mi compañera Adrián, las poblaciones hispanas, y pues otros factores de riesgo o asociaciones serían la exposición a radiación, algunas exposiciones químicas también como son el benceno, el óxido de etileno o el 1,3 butadieno, que se produce en lo que sería destilación de petróleo. Sí. Siguiente, por favor. Y bueno, la fisiopatología está súper papa. Recordemos que el cáncer siempre es de origen genético y epigenético. En la leucemia linfoblástica aguda hay predisposición por una serie de mutaciones asociadas en las células hematopoyéticas tipo STEM. Y en el cuadro vemos las comunes, las mutaciones más comunes, que son las que dicen common variants, y las mutaciones raras. Inicialmente se producen translocaciones en linfocitos progenitores causantes de que pues pierdan la capacidad de renovarse, de que detengan su desarrollo y proliferación y que proliferen. Y muchos otros factores epigenéticos que ya dijo Dani son los que se ven asociados en que se produzcan estas translocaciones. Luego de esto se producen mutaciones secundarias en las que se producen ya alteraciones genéticas estructurales que contribuyen a que haya un detenimiento del desarrollo linfoide y que se perturben, obviamente, las vías celulares, pues a las que correspondan esas células. Y en la imagen B representa que la leucemia linfoblástica aguda es comúnmente policlonal en el diagnóstico y pues
la terapia inicial suprime o elimina la proliferación de los clones predominantes, dejando subclases que dejan subclones que albergan o adquieren mutaciones que confieren resistencia a agentes quimioterapéuticos específicos. Con menor frecuencia, los clones de recaída no comparten alteraciones genéticas con clones de diagnóstico y probablemente pueden convertirse en una segunda leucemia en personas en las que exista predisposición genética a que suceda. Bien, ahora, de acuerdo al cuadro clínico, pues la presentación va a ser inespecífica. Vamos a tener algunos síntomas constitucionales, como puede ser la fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. También podemos tener fatiga o letargo, disnea, mareos, moretones o sangrado fáciles, linfadenopatías, distensión o malestar abdominal, parestesias, erupciones cutáneas, e hinchazón testicular. Y ya hablando de la exploración física, de igual forma en el cuadro que está al lado, ya con un poco más específico en los porcentajes, podemos encontrar pues que el paciente puede tener palidez, equimosis o petequias, erupción cutánea, linfadenopatías, esplenomegalia o hepatomegalia. En el caso de que el paciente tenga masas abdominales, esto puede estar principalmente asociado a que ya existe un compromiso gastrointestinal. Y en el caso de que hayan masas testiculares, eh, esto es importante porque es importante que se realice en todos los pacientes el examen testicular, en aquellos pacientes masculinos, cuando hay sospecha de este tipo de leucemia, pues la afectación testicular va a ser la forma más común o sea, como la manifestación clínica más común en el caso de la enfermedad por células T. Y bueno, la que sigue, por favor. De igual forma aquí, pues vamos a tener algunas presentaciones que vamos a clasificarlas como urgentes y cómo se van a intervenir, ¿no? En algunas de ellas van a ser la hiperleucocitosis, que la intervención inmediata pues va a ser la quimioterapia citorreductora en dosis bajas y leucoferesis, neutropenia con fiebre o infección, que se va a tratar de forma inmediata con antibióticos vía intravenosa de amplio espectro, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, síndrome de ilesis tumoral, que eso también se puede considerar como una complicación, pero lo veremos más adelante, obstrucción de vías respiratorias, síndrome de la vena cava superior, algún taponamiento cardíaco, manifestaciones del sistema nervioso central, afectaciones oculares o compresión medular. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de los auxiliares de diagnóstico, en primera instancia, pues tenemos a la biometría hemática, en la que podríamos observar leucopenia, anemia y trombocitopenia, y en casos raros, leucostasis, que es una hiperleucocitosis sintomática en la que hay un recuento mayor de 100 por 10 a la 9 células por litro, y es poco común en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, pero es una urgencia médica. La biopsia de médula ósea, esta nos va a brindar el diagnóstico, pues la confirmación del diagnóstico y también nos va a ayudar a la clasificación de la leucemia. Para esta se usa una aguja cortante para extraer un núcleo pues del hueso, usualmente se hacen huesos largos que contiene pues médula ósea y pues ya de ahí es donde se toma la biopsia. Em, estos procedimientos necesitan mínimo de 2 mililitros de aspirado y la biopsia necesita de 2 centímetros de largo de tejido. Esta usualmente se hace, ya les dije, de huesos largos, cresta ilíaca, esternón, fémur o tibia en los niños. Está contraindicada en caso de que exista una coagulopatía no corregida, que haya infecciones cutáneas o que haya el antecedente de radiación reciente cerca del sitio de punción. Las complicaciones que suelen presentarse son sangrado, infección y dolor local. Deben evaluarse los linfocitos obtenidos en esta biopsia. Se tiene que hacer una inmunotipificación integral y también hacerse evaluación de anomalías citogenéticas o moleculares. Y pues para esto se somete esta biopsia y este aspirado a diferentes pruebas. Una de ellas pues es la tinción de Wright-Giemsa del frotis de aspirado y la tinción con hematoxicilina, eosina de la biopsia central y también de secciones de coágulos.
La tinción nos va a ayudar a determinar el porcentaje de linfocitos entre las células nucleadas de la médula ósea. Y pues, ¿qué es lo que podríamos observar en la tinción? Que puede haber, si es mayor o igual al 20% de la presencia de linfoblastos, se va a confirmar el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. El linfoma linfoblástico también se puede detectar por la tinción Wright y se presenta cuando hay una presencia menor al 20% de linfocitos y aparte una lesión que involucre ganglios linfáticos o o sitios extraganglionares. Eh, También esta biopsia se somete a un inmunofenotipado con citometría de flujo integral, que pues ya son cosas bien científicas, ¿no? Pero nos ayudan a determinar la presencia de antígenos en la superficie celular de los linfocitos y esto nos permite clasificar la leucemia en tres grupos, la de células B, de células y células T, y pues la de células B a su vez se divide o se subdivide en células B precursoras o células B maduras. Y bueno, esto nos sirve también para ayudar a determinar los objetivos potenciales en la inmunoterapia, o sea, a guiar nuestro tratamiento dirigido hacia los antígenos, ya sea CD10, CD19, CD20, CD22. Y bueno, también se puede hacer un cariotipo de los cromosomas en metafase con banda G para pues detectar cualquier alteración genética que pudiese estar causando la leucemia. Se tiene que hacer también una caracterización molecular mediante pruebas FISH y también se puede hacer por PCR, que es pues prácticamente igual, ¿no? Para detectar anomalías genéticas, para estratificar el riesgo em, y para detectar mutaciones que podrían ser un blanco para terapias dirigidas, como en el caso de que se trate con tirosina quinasa. También puede hacerse una secuenciación genética, pues para detectar ya en específico fusiones de genes y mutaciones. em, y bueno, también como otras pruebas de diagnóstico, se recomienda hacer un panel para detectar coagulación intravascular diseminada, en la que, pues, en el caso de haberla, podría haber presencia del dímero D, una disminución del fibrinógeno y tiempos de coagulación prolongados. También está como prueba el panel del síndrome de lisis tumoral, que pues es una química sanguínea que nos va a ayudar a detectar lesión renal aguda eh, coexistiendo junto con la leucemia. Y pues podríamos aquí observar un aumento del LDH, del ácido úrico, del potasio, del calcio, del fósforo y también del BUN. Adicional, pueden hacerse un examen general de orina, detección serológica para el virus de la hepatitis B y C, del citomegalovirus, del VIH, pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil, tipificación del complejo mayor de histocompatibilidad, que está indicado solamente en pacientes que hayan recibido un trasplante de células hematopoyéticas. Y pues también se pueden hacer otras pruebas farmacogenómicas de los genes involucrados en el metabolismo de la teopurina, porque pues nos va a ayudar a guiar el tratamiento y a minimizar la toxicidad en presencias de polimorfismos detectados pues, en dichas pruebas. Como imagen, se puede pedir una ultrasonografía escrotal indicada en pacientes varones y aquí podremos apreciar una afectación de los testículos, en especial en la leucemia linfoblástica aguda de células T. En la TC también se puede pedir una TC contrastada de cuello, tórax, abdomen y pelvis, y esta está indicada en todos los pacientes cuando ya se les da el diagnóstico de leucemia, y aquí pues es para descartar o confirmar la afectación de órganos torácicos o ganglios linfáticos. En la TC o RM de cabeza y cuello, pues está indicada si hay síntomas neurológicos, ya sea parálisis del nervio facial, afectación de cerebro u ojos, síndrome hipotalámico. Y pues aquí podríamos detectar ya directo una enfermedad meningia, cloromas, hemorragia del sistema nervioso central o síndrome hipotalámico.
Y pues por último, dentro de las imágenes encontraríamos a la PET-TC de cuerpo entero, que está indicada en la sospecha de afectación extramedular cuando, por ejemplo, hay una masa mediastínica, y podríamos aquí observar áreas de realce que pudiesen indicar áreas con mayor actividad metabólica, lo que sugeriría pues una extensión del cáncer o inflamación. Y pues dentro de otros auxiliares tenemos a la punción lumbar, que está indicada tanto más que nada para el tratamiento intratecal inicial en estos pacientes. Aquí pues se inserta una aguja entre los cuerpos vertebrales y el espacio subaracnoideo para obtener líquido cefalorraquídeo, medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, y pues el paciente, ya sabemos, debe estar en decúbito lateral o sentado erguido. La información que pues nos podría presentar pues es el diagnóstico y clasificación de la afectación al sistema nervioso central, y pues también ya les dije, sirve para el tratamiento con quimioterapia intratecal o profilaxis del sistema nervioso central. Dentro de sus complicaciones, pues ya sabemos, pueden ser cefalea, lesión radicular, infección, hematoma epidural, hernia cerebral y formación de tumores epidurales. Aquí lo que pues podríamos ver en el análisis de líquido cefalorraquídeo sería la presencia de linfoblastos en dicho líquido, que pues ya indicaría una afectación del sistema nervioso central. Según el recuento diferencial leucocitario, se podría clasificar en CNS1, 2 y 3. En el 1 no hay linfocitos, en el 2 hay leucocitos menores a 5 células entre picolitro, y en el 3 hay más de 5 células por picolitro en el líquido cefalorraquídeo. Em, También, pues para la detección de infección activa, pueden hacerse radiografías en pacientes que pues tengan ya directo más síntomas de infección, como malestar general, hipotensión, sensibilidad. Y pues las radiografías podrían ser indicadas de tórax, de abdomen, y en ellas podríamos observar ganglios linfáticos agrandados, infecciones pulmonares, neumonía o un timo agrandado. Y el ecocardiograma también pues es una prueba como que nos ayuda a detectar cardiopatías o cardiotoxicidad inducida por el tratamiento con antraciclina. Y esta, pues principalmente más que para diagnóstico, sirve para ir monitoreando la disfunción cardíaca al tratamiento con antraciclinas. Nada. Bien, ahora vamos a continuar con el diagnóstico diferencial. Los más comunes van a ser pues la leucemia mieloide aguda y la reacción leucemoide, ¿no? En el primer caso, pues no voy a ahondar mucho en ello, nada más a grandes rasgos, es una neoplasia maligna que está caracterizada por la sobreproducción de las células precursoras mieloides, ¿no? Entonces, aquí las características clínicas, pues básicamente van a ser indistinguibles de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Se pueden notar algunas diferencias, principalmente en la infiltración de la piel. En el caso de que haya hipertrofia de las encías, pues esta puede ser más común en la leucemia mieloide aguda. Pero el diagnóstico diferencial principal pues va a ser básicamente en base a los resultados morfológicos, inmunohistoquímicos o inmunofenotípicos que van a obtenerse por la biopsia de aspirado de médula ósea. Otro diagnóstico diferencial va a ser la reacción leucemoide, que pues es una leucocitosis que puede ocurrir en respuesta a alguna infección, principalmente a algunos virus como los de la mononucleosis, el de la tosferina o infección por citomegalovirus, ¿no? Esta, pues de igual forma se puede presentar síntomas constitucionales inespecíficos y linfocitosis, pero a diferencia de la leucemia linfocítica aguda, puede tener algunos otros síntomas adicionales que pues pueden sugerir una infección subyacente, como ya les mencionaba, pueden ocurrir en respuesta a ese tipo de infecciones, y va a tener también algunos resultados positivos, algunas serologías virales o cultivos nasofaringios, pero pues principalmente la diferencia va a ser de igual forma en base a un hemograma completo, a un análisis de linfocitos y los hallazgos que se puedan encontrar en la biopsia de aspiración de médula ósea, ¿no? La que sigue, por favor.
Posteriormente vamos a pasar a lo que es el tratamiento. El objetivo o los objetivos principales de nuestro tratamiento va a ser inducir la remisión y prevenir las recaídas. Y antes de pasar de lleno con lo que sería el tratamiento farmacológico, puntualizar acerca de características importantes como sería los criterios de admisión que generalmente se requieren ingresos para la realización de quimioterapia de inducción, trasplante de células hematopoyéticas o el manejo también de algunas complicaciones, específicamente a lo mejor alguna infección. En el caso de los criterios de ingresos a la unidad de cuidados intensivos, se lleva a cabo cuando hay disfunción grave de órganos diana, en particular si se llegan a presentar lo que sería una insuficiencia cardíaco-respiratoria o también una afectación del sistema nervioso central, que también puede estar comprometiendo pues, la vida de nuestros pacientes. Y para la derivación al especialista, sí es importante derivar a un centro oncológico especializado precisamente en oncología hematológica para realizar lo que sería un diagnóstico, tratamiento y seguimiento pues, más oportuno. En relación al tratamiento, vamos a ver en las siguientes diapositivas que sí son protocolos de tratamiento pues bastante complejos y muy intensivos. Por lo general van de un periodo de 2 a 3 años, pero esto varía mucho obviamente en la edad de nuestro paciente, si tiene alguna comorbilidad importante que también pues está respondiendo al tratamiento, si se ve que tiene un pronóstico positivo, si no es tan bueno, etcétera. Entonces, vamos a ver que vamos a tener 3 fases principales. La primera va a ser la quimioterapia de inducción. Las vamos a ir desglosando en las siguientes diapositivas. Esto nada más es un abordaje general. Esta tiene por propósito eliminar la mayor cantidad posible de células leucémicas de la médula ósea. Después tenemos una fase 2, que es la de la consolidación, que tiene por objetivo pues eliminar las células que quedan, ¿no? Las restantes y erradicar la enfermedad residual. Y una fase 3, que es la terapia de mantenimiento, que está estar extendida para prevenir precisamente las recaídas en cuanto a la enfermedad, después de las 2 fases anteriores, tanto la de inducción como la de consolidación. También vamos a ver que es muy importante llevar a cabo una profilaxis del sistema nervioso central en todos los pacientes, precisamente para prevenir pues, el desarrollo de enfermedades del sistema nervioso central o las recaídas. Esta profilaxis pues elimina las células leucémicas de los sitios a los que no accede fácilmente con la quimioterapia sistémica que vamos a ver y que precisamente pues no cruza la barrera hematoencefálica. Siguiente, por favor. Primero que nada vamos a empezar con lo que sería la fase 1. Les mencionaba, se llama inducción a la remisión o la terapia de inducción, que puede ocurrir durante un periodo de 4 a 6 semanas y también pues tiene tasas de remisión completa en 95% de los pacientes. También aquí depende mucho el pronóstico, dependiendo lo que les mencionamos desde un principio, si nuestros pacientes van a tener la enfermedad con cromosoma Filadelfia positivo o negativo. Y lo importante conocer es que precisamente los regímenes, todos los que les voy a mencionar, generalmente incluyen lo que sería un inhibidor de la tirosincinasa, de manera específica, o los que más comúnmente se utilizan sería la imatinib y desatinib. También podemos hacer uso de otras opciones como es el nilotinib, ponatinib, bosutinib. Vamos a ver también que se van a identificar el tratamiento por los grupos de edad. También traté de resumírselo lo más posible porque, como vamos a ver, pues sí son bastantes regímenes. Posteriormente también les voy a explicar a aquellos que recomiendan más la guía de práctica clínica, pero generalmente vamos a ver que la mayoría usa pues la misma base o casi los mismos medicamentos. Obviamente va a variar mucho el grupo de edad, si tienen comorbilidades, etcétera. Entonces, empezando por lo que serían nuestros adolescentes y adultos jóvenes que van de 15 a 39 años y adultos menores de 65 años sin morbilidades importantes. Hay un régimen llamado CALC-B 10701 que precisamente va a hacer uso de inhibidores de la tirosinasa combinados con quimioterapia multifarmacológica. Como les mencionaba, sí, los tratamientos son muy complejos e intensos. Podemos hacer uso de lo que sería, ya les mencionaba, el imatinib, que pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa, que actúan al bloquear la acción de las proteínas anormales que precisamente les indican a las células tumorales que deben multiplicarse y va a ayudar pues precisamente a detener la propagación de las células cancerosas. También podemos hacer uso de lo que sería la dexametasona, en este caso por pues, acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras.
También vamos a encontrar lo que sería la daunorubicina, que pertenece a una clase de medicamentos llamados antraciclinas, que actúan también retardando, deteniendo el crecimiento de estas células tumorales en el cuerpo. También tenemos a la vincristina. También vamos a tener a otros, como es el caso del metrotexato, que pues trata precisamente el cáncer, retardando el crecimiento de estas células cancerosas o células tumorales. Y también tenemos otros medicamentos, como es el caso del etopósido, que también es conocido como BP16 y que va a estar derivado de la podofilotoxina, que son pues plantas prácticamente. Y como vamos a ver, la mayoría de estos medicamentos actúan más que nada retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en lo que sería el cuerpo. Y ya una vez que más o menos conocemos pues las funciones y la mayoría de estos medicamentos, pues ya nos podemos ir un poquito más rápido, porque como les mencionaba, la mayoría de estos pues usan los mismos medicamentos en los diferentes regímenes. También hay otro régimen que se llama SFAL y en este se usa imatinib más la columna vertebral de otro régimen que es conocido como Berlin-Frankfurt-Münster. Es un tratamiento de 4 fármacos que incluyen una combinación de lo que es la vincristina, una anticiclina, un corticosteroide también y lo que sería la asparaginasa. En el caso de los adultos mayores de 65 años y que sí tienen comorbilidades importantes, también va a variar mucho el tratamiento. Pueden ir desde tratamientos que son de intensidad baja, moderada, un poco más elevada. En el caso de la intensidad baja, se sugieren usar lo que son inhibidores de la tirosincinasa combinados con corticosteroides o también un inhibidor de la tirosincinasa combinado con vincristina y dexametasona. En el caso de una intensidad más moderada, hay otro régimen que se llama EWOL y es un inhibidor de la tirosincinasa más la quimioterapia multifarmacológica que ya también les mencionaba al principio. Siguiente, por favor. Continuando con lo que sería una intensidad más alta, este sí es importante, los inhibidores de la tirosincinasa combinado con un régimen hiper-CBAD, se los puse o se los remarqué en color amarillo, porque precisamente va a ir en relación a lo que les mencionaba, aquellos regímenes que son pues catalogados como más eficientes por parte de las guías de práctica clínica. En este caso, el esquema hiper-CBAD consiste en 8 cursos de quimioterapias intensivas alternantes, ahorita se los menciono, y va a ser un esquema que precisamente ha demostrado tasa de remisión completa del 93 al 97% y tasas de supervivencia libre de enfermedad a 3 años del 40%. Y como les mencionaba, consta de 2 ciclos. El ciclo A consta de una ciclofosfamida hiperfraccionada, también vincristina, doxorubicina y dexametasona, y otro ciclo B, que son dosis más altas de metrotexato más citarabina. Posteriormente tenemos aquellos pacientes con enfermedad con cromosoma Filadelfia negativo. Vamos a tener también adolescentes y adultos jóvenes que van de 15 a 39 años. Hay otro régimen llamado CALP-B, 10.403, que consta de 4 fármacos que prácticamente igual es daunorubicina, vincristina, prednisona y pegaspargasa, y 4 fármacos también linker que van a daurorubicina, vincristina, prednisona y pegaspargasa. Y también se identifican unos grupos más específicos de pacientes, como es el caso de los pacientes menores iguales a 21 años. Hay otro régimen que también consta de los 4 fármacos anteriormente mencionados. Y en el caso de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda también de células T, mencionamos que también se pueden identificar células T, células B. Podemos identificar también a la daurorubicina, vincristina, prednisona y pegaspargasa, y en algunos casos se añade lo que sería otro medicamento que se llama nelarabina en las fases de consolidación, también en la segunda fase que vamos a ver más adelante. También en otros casos de adultos de 18 a 57 años tenemos otros medicamentos, como vamos a ver en la diapositiva, generalmente se comparten. Entonces solo es como que el nombre del régimen, pero les mencionaba, comparten muchos de estos medicamentos, entonces ya no vamos a abordar mucho en esto para no ser tan repetitivos. Siguiente, por favor. Tenemos, continuando con la enfermedad con cromosoma Filadelfia negativo, tenemos ahora los adultos menores de 65 años y sin comorbilidades sustanciales. Aquí también se usa un régimen llamado Larson-CALP 88.811, que son 5 fármacos. Como ven, algunos le aumentan un medicamento, a otros le disminuyen. Después tenemos otro tipo de régimen que sigue siendo el hiper-CBAD
con o sin rituximab, que también pues les mencionaba que es uno de los tratamientos más efectivos, y ya lo veremos más en el algoritmo que les presenté de la guía de práctica clínica. También otro que me interesa mucho, que lo recordemos, es el que también se encuentra subrayado en amarillo, que es el MRC UCAL. Ese también consta de 2 fases de inducción, 1 y 2, que también es de los catalogados más pues específicos, más pues efectivos, que se han demostrado mayor eficiencia en cuanto al tratamiento. En el caso de la fase de inducción 1, tenemos el uso de lo que sería daunorubicina, vincristina, prednisona y pegaspargasa, y en la fase de inducción 2 tenemos también la ciclofosfamida, citarabina y mercaptopurina. Y ya para finalizar, en esta primera fase también tenemos a los adultos mayores de 65 años o con comorbilidades importantes, también muchísimo, si es de intensidad baja, intensidad moderada, intensidad alta. Y también, pues, algo importante aquí mencionar serían los tratamientos paliativos. Definitivamente, a lo mejor, pues, no está teniendo un buen pronóstico, tiene factores de riesgo que precisamente predisponen pronóstico de nuestros pacientes. Tenemos corticosteroides, generalmente, pues, también para lo que sería el tratamiento de la sintomatología de nuestros pacientes, especialmente lo que es la prednisona, metilprednisolona. También se suele usar también la dexametasona. Siguiente, por favor. No sé si ya cambió la diapositiva. Sí, ya cambió. Sí, Dani, pero es que como que te escuchas muy cortada. Uy. A ver, déjenme trato de acercar. Cualquier cosa me dicen. Va. Bueno, la fase 2, como les mencionaba, es la de consolidación o intensificación. Tenía como propósito eliminar cualquier célula leucémica que quede después de la terapia de inducción, proporcionando precisamente a los pacientes que logran una remisión completa después de la terapia de inducción. Aquí se recomienda mucho lo que es la evaluación de la médula ósea para lo que sería la enfermedad residual mínima. Recordemos que una enfermedad residual mínima se usa para describir la presencia de un número pues muy pequeño de células tumorales que permanecen en el cuerpo durante el tratamiento o después de este. En el caso de un resultado positivo de las pruebas de detección de esta enfermedad residual mínima, significa que todavía se detectan pues indicios de células cancerosas después del tratamiento. En este caso, los pacientes que no logran una remisión completa o todavía tienen una leucemia linfoblástica aguda que se considera negativa, se da cuando las células leucémicas son demasiado pocas para ser detectadas por métodos morfológicos convencionales. Podemos decir que tienen pues un mejor pronóstico ya en estas etapas. En este caso tenemos opciones de consolidación para la enfermedad con cromosoma Filadelfia positivo. Se suele usar lo que ya nos mencionaba también Adrián un poquito, lo de los trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas. Si hay obviamente un donante disponible, son opciones preferidas para pacientes más que nada menores de 65 años. Sin embargo, pues se debe tomar en consideración el estado funcional individual, lo que ya les mencionaba, las comorbilidades, la función de los órganos diana. Y aquí se especificaba en las fuentes de información que no se recomendaba para pacientes más jóvenes que van de 21 años o menos, porque no se ha demostrado pues un beneficio de supervivencia significativo con el trasplante halogénico de células hematopoyéticas en pacientes adolescentes y adultos jóvenes en comparación con la quimioterapia que va sola, y hay una tasa más alta de mortalidad relacionada con el tratamiento. También puede considerarse en pacientes mayores de 65 años, pero también hay que considerar el estado funcional, las comorbilidades, la disponibilidad del donante apropiado y también, obviamente, la experiencia del centro de trasplantes en el tratamiento de pacientes mayores. También se sugiere lo que sería continuar la quimioterapia con múltiples agentes o corticosteroides combinados también con inhibidores de la tirosincinasa si no hay un donante disponible. Y también en el caso de ser parte del régimen de tratamiento sin quimioterapia, se sugiere lo que es el uso de blinatumomab con o sin un inhibidor de la tirosincinasa. Para los casos de las opciones de consolidación para enfermedad con cromosoma Filadelfia negativo, en el caso de los pacientes menores de 65 años, incluidos lo que son adolescentes y adultos jóvenes, se debe evaluar lo que les mencionaba, la enfermedad residual mínima,
la enfermedad residual mínima negativa y sin características de alto riesgo, se sugiere continuar la quimioterapia multifarmacológica. Se debe considerar, por otro lado, el trasplante alogénico de células hematopoyéticas para pacientes que son negativos con características de alto riesgo. Las características de alto riesgo estaríamos hablando de alto recuento de glóbulos blancos, especialmente algunos 30.000 células por litro o más para el linaje B y 100.000 células por litro o más para el linaje T. También si hay citogenética de bajo riesgo, incluido la hipoploidía, que son aproximadamente menos de 44 cromosomas, o también que tengan con ciertas translocaciones. En el caso de la enfermedad residual mínima positiva, ¿me das la siguiente, por favor? También vamos a ver que se suele realizar lo que es una terapia con blinatumomab para leucemia linfoblástica aguda de células B y también se debe considerar el trasplante alogénico de células hematopoyéticas tras la terapia con este blinatumomab. En pacientes de 65 años o más con comorbilidades sustanciales, nuevamente se debe evaluar la enfermedad residual mínima. En el caso de enfermedad residual mínima negativa, se sugiere continuar con la quimioterapia y también se suele considerar el trasplante de células hematopoyéticas en función del estado funcional, también la disponibilidad de los donantes, las comorbilidades que tengan nuestros pacientes y también la experiencia de los centros médicos en los que se realizan. Y en el caso de la enfermedad residual mínima positiva, se suele usar lo que es la blinatumomab con o sin un inhibidor de la tirosincinasa y también se suele considerar el trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Finalmente vamos a tener lo que sería la fase 3, que es la terapia de mantenimiento. Esta va a constar nuevamente de un grupo de personas, también va a variar mucho el régimen dependiendo esto en los pacientes consolidados con trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Se sugiere lo que sería la terapia de mantenimiento con un inhibidor de la tirosincinasa durante un mínimo de 1 año. En el caso de los pacientes consolidados con quimioterapia e inhibidor de la tirosincinasa, pero que tienen más de 65 años también, el régimen consta de un inhibidor de la tirosincinasa más la quimioterapia de mantenimiento, que esta ya se suele realizar en pulsos mensuales de vincristina y prednisona durante 2 a 3 años. Pero nuevamente les menciono, hay que ir monitorizando pues de qué manera va evolucionando nuestro paciente, si la terapia pues está siendo adecuada, beneficiosa, si no lo está haciendo, etc. La siguiente, por favor. Y como les mencionaba al principio, vimos que hay muchísimos, entonces podemos ver cuáles elegir. En este caso, la guía de práctica clínica sugiere algunos. Como les mencionaba, primero hay que ver el tipo de linaje y alteración citogenética. Ya nos mencionaba igual Adrián lo que sería el monofenotipo y el cariotipo por medio de FISH y PCR, también para poder identificar si se trata de una que va ligada a un linaje B o una linaje T. En el caso del linaje T, lo que sugiere la guía de práctica clínica es usar lo que serían los regímenes de hiper-CBAD, que como les mencionaba consta de los 8 ciclos de tratamiento alternados con el curso A y el curso B. También lo que sería otro tipo de régimen llamado GEMAL o el UCAL, también el GEMAL es más que nada de rubicina, dexametasona, vincristina, ciclofosfamida y citarabina. También se puede hacer con uso o sin uso de rituximab. En el caso en que se alcance remisión completa y el paciente pues la pueda sostener, generalmente se continúa con la quimioterapia, igual el mantenimiento que les mencionaba. En el caso del linaje B, sí podemos ver que es un poquito más complejo porque tiene que ver con el cariotipo de Filadelfia positivo o negativo. Generalmente el cariotipo Filadelfia positivo, aquí lo que nos sugiere la guía de práctica clínica nuevamente es seguir el régimen de hiper-CBAD, inhibidor de la tirosincinasa, y también, como les mencionaba, ver si se cuenta con un donador. Si es así, pues obviamente se realiza lo que es este trasplante alogénico de células hematopoyéticas. Si no es así, se continúa con lo que son inhibidores de tirosincinasa combinados con la quimioterapia. En el caso del cariotipo de riesgo alto de Filadelfia negativo, que ya también les mencioné en las tablas anteriores, se sugiere lo que sería nuevamente este régimen de hiper-CBDA, GEMAL, UCAL, y pues si cuenta o no con un donador, nuevamente si vemos si no, se continúa con la quimioterapia, si no, pues se realiza este trasplante alogénico de células hematopoyéticas.
Y finalmente tenemos lo que sería el linaje B en relación al B maduros, que sería un esquema Codox, perdón, y nuevamente el hiper-CBAD, que como les mencionaba, pues es el que generalmente se pueden aprender más, porque es el que se sugiere más o es el más utilizado. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, tenemos la profilaxis del sistema nervioso central. Vamos a ver nuevamente que todos los pacientes reciben dicha profilaxis a lo largo de las 3 fases del tratamiento, precisamente para eliminar las células cancerosas que migran al sistema nervioso y a lo que no accede la quimioterapia sistémica debido a esta barrera hematoencefálica. 3 a 7% de los pacientes presentan afectación del sistema nervioso central, más del 50% de los pacientes con afectación inicial del sistema nervioso central desarrollan leucemia del sistema nervioso central si no se proporciona pues un tratamiento profiláctico. Y en pacientes que reciben profilaxis adecuada del sistema nervioso central, la tasa de recaídas en el sistema pues es del 2 al 6%. En el caso de esta profilaxis puede ser por medio de terapia sistémica, se hace uso de citarabina o metotrexato y también lo que ya nos mencionaba el procedimiento Adrián, terapia intratecal, en el que se puede hacer uso de citarabina o metotrexato intratecal, terapia triple con citarabina, intratecal, metotrexato y corticosteroides también. En el caso del manejo de las enfermedades refractarias o recidivantes, se prefiere el tratamiento en lo que sería igual considerando la enfermedad con cromosoma Filadelfia positivo, así como la del negativo. En el primer caso, si el régimen de tratamiento de inducción no incluía un inhibidor de la tirosina, se recomienda el tratamiento con lo que sería uno de ellos, ya les mencioné el imatinib, nilotinib, desatinib, etc. Puede combinarse también con un régimen quimioterapéutico o corticosteroides también, especialmente en pacientes de edad avanzada que son pues, a veces intolerantes a la quimioterapia de combinación de múltiples agentes. También se puede considerar combinar el segundo trasplante halogénico de células hematopoyéticas y o la infusión de linfocitos del donante con lo que es el régimen quimioterapéutico elegido para los pacientes tratados ya inicialmente con un trasplante. Y en caso de que el paciente no haya tenido un trasplante halogénico de células hematopoyéticas previo y logra una segunda remisión, se debe considerar seriamente pues, la realización de trasplante de células hematopoyéticas de consolidación. Y si la afección es refractaria o recibido después del tratamiento de inducción inicial que ya incluía un inhibidor de la tirosincinasa, se recomiendan realizar pues pruebas de mutación para el dominio quinasa ABL1 para ayudar precisamente pues a elegir otro inhibidor de la tirosincinasa alternativo y que pueda funcionar en nuestro paciente. Y en pacientes cuya enfermedad es refractaria a los inhibidores de la tirosincinasa o que no los toleran, podemos hacer uso también de otros medicamentos como es el blinatumomab, fosfogamicina y finalmente lo que sería la tisagenlecleucel. Tienen unos nombres medio raros. Y también considerar combinar el segundo trasplante halogénico de células hematopoyéticas y o la infusión de linfocitos del donante con el régimen quimioterapéutico elegido para los pacientes también tratados, pues inicialmente con este trasplante. La siguiente, por favor. Y pues para finalizar tenemos la enfermedad con cromosoma Filadelfia negativo. Vamos a ver que las recaídas que ocurren 36 meses o más después del diagnóstico inicial, es decir, nos vamos a identificar a las recaídas tardías, se tratan con la repetición del régimen de inducción inicial y generalmente para pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B, se usan nuevamente los 3 medicamentos que ya les había mencionado en la diapositiva anterior y para los pacientes con leucemia linfoblástica de células T, se suele usar nelarabina con o sin el etopósido y ciclofosfamida. Y nuevamente aquí siempre puntualizar acerca de considerar pues un segundo trasplante halogénico de células hematopoyéticas o la infusión de los linfocitos del donante. Siguiente, por favor. Y bueno, para el tratamiento no farmacológico, pues principalmente este sirve para satisfacer las necesidades de cada paciente según su edad, la extensión de las citopenias, el riesgo de infecciones, el estado de la enfermedad y de los agentes terapéuticos usados en él o ella.
y también pues se pueden dar antieméticos antes y después de la quimioterapia para controlar los vómitos, transfusiones o citoquinas en caso de que existan citopenias severas o prolongadas, soporte nutricional vía enteral o parenteral cuando existe una pérdida de peso superior al 10% del peso corporal que tenía antes. Y bueno, se tiene que dar una dieta adecuada para prevenir el estreñimiento y analgesia en el caso de necesitarla. Pueden también darse profilaxis contra infecciones, antifúngicos, antibióticos, antivirales. em, Hacer también profilaxis para el síndrome de lisis tumoral y el manejo de la toxicidad y también de efectos adversos asociados con agentes específicos. em, como por ejemplo la diabetes inducida por corticosteroides, la toxicidad por metrotexato, pues se deben de tener bien vigilados y tratarlos en cuanto se diagnostiquen. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente de las complicaciones. Y bueno, vamos a tener diferentes complicaciones. Vamos a tener como las hematológicas, que estas pueden incluir aquellas como la trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, eh, entre otras, ¿no? Hipercalcemia y lesiones óseas. Estas principalmente se pueden desarrollar en leucemias de células T en adultos más que en niños. El síndrome de lisis tumoral, que este puede ser producido por la quimioterapia. Puede ser también cardiotoxicidad, algunos efectos adversos de los corticosteroides e hipofibrinogenia. Y bueno, ahí en el cuadro que les coloqué, bueno, esto es como más relacionado al pronóstico, ¿no? Pero en base a la presentación clínica, pues básicamente son la asignación de los grupos de riesgo eh, de la leucemia linfoblática. Entonces, eh, pues aquí tenemos la edad, que de 1 a 9 años va a tener un riesgo elevado, menor a 1, ¿no? Los leucocitos también aquí es otro factor de riesgo, dependiendo del conteo, porque pues ya vimos que también la leucocitosis también puede ser un determinante, alteraciones del sistema nervioso central, los cromosomas, aquí hace relación principalmente al cromosoma de Filadelfia u otras translocaciones, el índice de ADN, la respuesta que tenga al tratamiento, este, entre otras. Y la enfermedad residual mínima, la que sigue, por favor. Y ya para finalizar, tenemos lo que sería el pronóstico. Vamos a ver que la supervivencia global pues sí ha mejorado en las últimas décadas, pero obviamente va a estar influenciado por diferentes factores. En el primer caso tenemos la edad. Los adolescentes y adultos jóvenes que van de 15 a 39 años tienen una supervivencia general a los 5 años del 61%. En el caso de los adultos de 40 años o más, tienen una supervivencia general a los 5 años del 20 al 40%. Y los adultos de 65 años o más tienen una supervivencia general a los 5 años del 20%. También tenemos otro aspecto como sería el recuento de glóbulos blancos, un recuento de glóbulos blancos más altos, más de 30.000 células por litro para el linaje de células B y más de 100.000 células para el linaje de células T. Se va a correlacionar con una duración de la remisión más corta y una supervivencia libre de enfermedad reducida, una supervivencia general para pacientes con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma pues Filadelfia negativo. También tenemos la enfermedad grande, la leucemia linfoblástica aguda de células T, se clasifica como de muy mal pronóstico independientemente de la edad o el recuento de glóbulos blancos. También vamos a ver la presencia del cromosoma Filadelfia, específicamente pues en la enfermedad de células B, como les mencionaba, la tasa de supervivencia global a los 5 años de esta enfermedad con cromosoma Filadelfia positivo va a ser 25% y la enfermedad con cromosoma Filadelfia negativo del 41%. También tenemos otros factores citogénicos, como debido a la gravedad o variabilidad de las mismas, pueden afectar el pronóstico.
Y ya también tenemos lo que serían las aneuploidías. El cariotipo hipodiploide y cariotipo complejo están asociados con un pronóstico que va a ser un poquito más adverso, más grave, y el cariotipo hiperdiploide se asocia con pronóstico favorable. Y finalmente, pues tenemos la respuesta a la terapia de inducción, que como les mencionaba, pues es la base de todo, la falta de remisión completa con la terapia de inducción, pues implica generalmente pues un mal pronóstico. Y la presencia de enfermedad residual mínima se correlaciona, fuertemente con el riesgo de las recaídas. ¿Qué parte no escucharon? ¿Quieren que lo repita Dani o algo? Esta parte no, creo que fue aquí donde se quedó como trabada. En otros factores citogenéticos no se escuchó nada. Ay, perdón, ay, es que andaba fallando aquí. A ver, es que me estoy acercando. Cualquier otra cosa me dicen. En el caso de otros factores citogenéticos, como les mencionaba, las mutaciones pues más específicas o puntuales se van a asociar con alto riesgo de pues el fracaso del tratamiento, no suelen tener un buen pronóstico, y también algunas translocaciones cromosómicas pueden afectar esto mismo dependiendo pues la gravedad o qué tan intenso se pueda mantener pues la translocación en relación al tratamiento que se da y el pronóstico que este tiene con nuestros pacientes. Listo. Ahora sí pasamos al caso clínico, se los leo, ¿vale? Paciente femenino de 23 años de edad quien ingresó al hospital por dolor No, abdominal. no. ¿Qué hubo? ¿Qué No. pasó? Aguantemos ya el caso clínico. Vamos a preguntas y respuestas, ¿vale? Vale. Preguntas del fórum antes de pasar al caso. ¿No? ¿No? Doctor, para poder hacer la punción lumbar, ¿hay alguna contraindicación? Mira, como es una enfermedad prácticamente pediátrica, ¿no? Entonces, muchos de los pediatras tienen un poquito de cuidado con punciones abajo de 30,000 plaquetas, ¿no? Prácticamente no las realizan. Pero si tú le dices a un hematólogo pediatra si hay que puncionarlo, ellos lo puncionan en un rango con que tenga más de 10,000 plaquetas, ¿no? Si tiene menos de 10,000 plaquetas, le tienen que pasar una féresis plaquetaria, un pool plaquetario, y a lo mejor tiempos de unas plasma fresco congelado para hacer la punción. Si haces la punción adecuadamente, no hay ninguna contraindicación. Vamos, pues aquí el riesgo es que pueda tener una hemorragia, y el hecho de que se quede en decúbito dorsal durante 4 horas, pues es más que suficiente, ¿no? Pero el hematólogo pediatra arriba de 10,000 plaquetas lo anda puncionando, no hay ninguna contraindicación. Y con respecto a esa pregunta buena, porque hasta los mismos hematólogos pediatras tienen esa incertidumbre de si punciono o no punciono. El Hospital General de México tiende a tener que puncionar porque ellos dicen que hay una alta incidencia o hay un reservorio demasiado importante, hasta un 13% de la población pediátrica abajo de 7 años de edad, que tienen esta condicionante, y ellos le llaman que es una leucemia in situ. Aunque sea linfoblástica, es una leucemia in situ que hay que darle tratamiento tal cual, ¿no? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Después Hay de que una, Daniela nos dijo varias veces que ya era lo último y al final y etcétera, siempre seguía hablando, entonces. doctor, hay una pregunta en el chat. ¿Quiere que En se el la chat. lea? A ver, déjame ver por qué. En el chat. Veamos.
que como no estoy en mi verdadera computadora, esta porquería se traba y me da miedo de Mejor léemela porque si no, ya se tragó esta. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, a ver, Ok. entonces le leo. Es de Martín y dice, ¿verdaderamente existe relación de leucemia linfoblástica aguda con el virus linfotrópico de linfocitos T humana? Sí, sí, sí. Hay que recordar que hay patrones bien establecidos. Tenemos primero los medioambientales. Cuando uno está en hematología o rota por hematología, siempre va a haber dos directrices, ¿no? Una que son las leucemias y otra que son los linfomas, prácticamente. Y la serie roja ahí se pierde y la serie trombofílica también, ¿no? Pero lo que son serie blanca, casi linfomas y leucemias, es lo que predomina. Bien decía uno de mis maestros que dentro de los linfomas tenía una predilección más hacia rango de la pobreza, ¿no? Y la predilección leucémica era una predilección más hacia a las sociedades ya más desarrolladas, ¿no? Entonces, prácticamente cuando tú tienes una exposición a rayos X, una radiación más allá de lo que debe ser lo debido, y ahí hay múltiples parámetros que actualmente no se cumplían, ¿no? Antes, tómale una placa al niño para ver abdomen, y prácticamente era un pantograma de niño, ¿no? Porque un bebé aparecía en toda la placa, ¿no? Y a veces se abusa del uso de rayos X, ¿no? Sin una necesidad, neumonías, traumatismos, de pronto, caray, pues si no, el niño no tiene verdaderamente una situación de una fractura, no hay por qué radiarlo, ¿no? Sobre todo porque dentro del nacimiento a los 3 años de edad es un tejido extremadamente viable que puede virar, ¿no? Entonces tenemos rayos X, tenemos radiación, podemos tener también algún tratamiento quimioterapéutico que haya sido otorgado por alguna otra causa que no sea leucemia, ¿no? Y dentro de los virus, pues prácticamente aquí, y no lo vamos a soltar, virus de Imsterbat y el HTLV1, ¿no? Que es el que preguntaste. Sí, sí tienen una franca, pues, un factor de riesgo que sí tiene un peso muy, muy sustentable, ¿no? La otra situación es que dentro de los factores de riesgo están los niños con síndrome de Down y el de síndrome de Bloom, ¿no? Porque yo solamente en toda mi vida he visto un síndrome de Bloom, son muy, muy rojos y tienden una tendencia a ser multicánceres, ¿no? Cáncer de vaso, cáncer de riñón, cáncer en todos lados, ¿no? Y aparte de eso se agregan condiciones de leucemia, ¿no? Entonces quizá ahí estaría el otro. Y el último es los derivados bencénicos, ¿no? Todo lo que tenga un derivado de benceno es ahí donde podemos comprometer a los chavitos, ¿no? A veces el uso de algunas pinturas chinas tienen derivados bencénicos y entonces, o algunos juguetes tienen pinturas con derivados bencénicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación porque son quizá los 4 factores fundamentales, ¿no? Los medioambientales y quizá dentro de los biológicos más el Epstein-Barr que el HTLV1, ¿no? Es que me da hueva decir linfotrópico humano de células T tipo 1, ¿no? Si no se toma biopsia, se podría distinguir entre una leucemia linfoblástica aguda de una mieloide. No, hay que recordar que dentro de los protocolos que debemos de implementar, pues vamos paso por paso, ¿no? Hay una situación muy característica, sobre todo en los niños, ¿no? Que estuve anotando. Una de las situaciones es que este tipo de leucemia va totalmente encaminada a linfoblastos, a una estirpe totalmente linfoide, de ahí vamos a células T, células B, y sobre todo que se va a perder una condición, ¿no? La transformación primero va a ser maligna, después es una proliferación no controlada de lo que es la célula progenitora hematopoyética, la diferenciación se va a perder, va a ser una diferenciación totalmente anormal y el mecanismo de apoptosis se ve superado. Prácticamente la supervivencia se empieza a prolongar y entonces ese pool se va incrementando exponencialmente. Yo por eso quería que antes de que viéramos el caso clínico fuéramos desglosando como que ciertas partes de lo que fue el tema, ¿no?
Vamos a tener, si bien nos dicen que casi el 80% o más de 2/3 de los pacientes son pediátricos con una edad abajo de los 7 años de edad, pues vamos a tener un paciente que va a tener un desarrollo subnormal a lo que es un niño a esa edad, que es el de estar jugando, el de estar de travieso, el de estar de un lado a otro, ¿no? Y entonces este niño se va a volver un niño con un cansancio mayor, que puede tener un riesgo a tener infecciones repetitivas, sobre todo infecciones de vías respiratorias, ¿no? Amigdalitis de repetición, que tienen hipertrofia amigdalina, que en realidad es una manifestación clonal de invasión de células de linfos, ya sea B o T, que están determinando una pauta, ¿no? Entonces, infecciones repetitivas. La otra, que pudiera tener síndromes anémicos o síndromes hemorrágicos, ¿no? La palidez del niño, el hecho de que tenga equimosis, petequias o un riesgo de sangrados o hemorragias mayor, ¿no? Aquel niño que de alguna manera tiene hasta hemorragias en globos oculares o por traumatismos muy leves o que tiene gingivorragias, va más en relación a que el niño tenga plaquetas bajas, ¿no? Entonces, petequias, equimosis y sangrados son parte de esa triada que debemos de tener cuidado con las plaquetas. Después, lo que les había comentado, el cansancio, la debilidad, la palidez, va también a una tendencia de ver cómo está su hemoglobina y la cantidad que tiene, porque eso va a manifestar disneas, ¿no? La tercera situación es, esto me está determinando que tenga fiebre y si la fiebre es por infecciones, ¿no? Entonces, amigdalitis, como les mencioné, que evolucionan mal, deben de ser catalogadas si es que tiene este niño cansancio, debilidad, palidez, petequias, equimosis, tendencia a hemorragias o sangrados, ¿no? Y quizá lo que más nos puede llamar la atención en este rango es el dolor óseo. No minimicemos entonces a aquel niño que, mamá, me duelen los pies, mamá, me duelen las rodillas, mamá, me duele la espalda, porque un niño a esa edad no debería tener ese tipo de dolores. Y el dolor óseo siempre te va a indicar una invasión hacia médula ósea, ¿no? Ahora bien, si lo llevamos nosotros al pediatra por este tipo de manifestaciones, tendríamos que estar verificando si el paciente tiene taquicardia, tiene dificultad respiratoria y qué relación tiene con los parámetros tanto de la biometría, de la hematimetría o de la química sanguínea, ¿no? Neurológicamente, por eso dejo esta última parte, porque pueden tener cefalea, pueden tener vómitos y puede ser una TEA de cráneo hipertensivo porque debemos de tener una condición de que pueda ser cráneo hipertensivo porque tiene manifestaciones, sobre todo de sistema nervioso central. A veces los niños tienden a tener accidentes o EBCs, enfermedad vascular cerebral, cuando no debería de serlo, ¿no? Y las proporciones de EBC en pacientes jóvenes, que es por debajo de 45 años de edad, siempre son de causas aneurismáticas que van arriba de la adolescencia, no se dan mucho en niños, ¿no? Si tú tienes un accidente vascular cerebral o una enfermedad vascular cerebral o alteraciones de la visión que te quedes con ceguera o alteraciones del equilibrio más todo lo que hemos mencionado, entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que viene después, ¿no? Y después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que visualizar y tratar de analizar adecuadamente una biometría hemática. Ayer mi residente, yo le preguntaba cuánto tiene el linfo, es un paciente que estaba post-COVID, y de pronto me decía porcentajes. Los porcentajes no tienen por qué tocarlos, ¿no? Si nosotros sabemos que los valores normales de leucocitos van de 4.500 a 9.500, de neutrófilos de 2.000 a 7.000, los linfocitos de 1.000 a 3.000, 3.500, los monocitos de 150 hasta 900, pues ahí es el parámetro donde nosotros debemos de analizar adecuadamente la biometría hemática. No sé si me toca a mí hablar de biometría hemática o a mi compañero. Si es que se llega a dar esa clase, cualquiera de los dos tendría que ser en viernes y ya les avisaría el link para que se puedan agregar los que se puedan agregar para esa plática de la biometría hemática. Entonces tenemos que desmenuzar eso. La otra situación es buscar la hemoglobina, qué cantidad de hemoglobina tiene, cómo están los índices de Winthrop. Y la otra situación, verificar cómo están las plaquetas, porque esta tendencia que tiene el niño a síndromes hemorragíparos es lo que va a llevar en la primera etapa de la situación aguda, guiño, guiño, de que el paciente tenga una mayor morbimortalidad, porque pueden tener traumatismo, sobre todo a nivel abdominal, y el paciente puede fallecer por secuestro de sangre, ¿no? Entonces, lo que nosotros después pasamos a ver es que si yo tengo una biometría que en el caso de los niños puede ser variable la leucocitosis, pero en los adultos sí tiene una leucocitosis franca,
pues todo lo que esté en esos parámetros que acabo yo de mencionar es lo que me debe de orientar, más mi exploración física, que voy a buscar intencionadamente cómo está mi hígado, cómo está mi vaso, cómo están los ganglios, porque sé que en este grupo etario lo más seguro es que tenga también organomegalias. Y entonces ya vas haciendo como tu juego para que desemboque en qué voy a revisar dentro de los estudios de laboratorio. Después, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo entonces que verificar si yo ya tengo mi antecedente de cómo se clasifican las leucemias. Según la FAP, tenemos que la L1 es una leucemia aguda que siempre va a tener blastos pequeños, la L2 son blastos grandes y la L3, que es rara, que es lo que le llaman la leucemia de orden Burkitt, que son totalmente relacionadas con virus de Epstein-Barr. Ya cuando veamos la siguiente clase, que me parece que es el día de mañana, vamos a tocar ese punto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Después de esto, mis marcadores inmunológicos, esto es por citometría de flujo, ¿no? Si las linfoblásticas de origen B, ¿cómo se pueden dividir, no? Y entonces es ahí donde yo voy a investigar qué es lo que voy a tener que pedir. En este caso, si yo tengo una clasificación de leucemias de índole, perdón, de índole linfoide, yo sé que el 2/3 de los pacientes va a caer en categoría L1, que son totalmente linfos pequeños, y L2 es el 20%. Solamente la L3 es un margen muy pequeño, ¿no? Mi citometría de flujo, lo que voy a ver en la L1 es que voy a tener lo que es un marcador CALA, un CALA positivo, y voy a tener CD10, un marcador de tipo CD10. En la L2 voy a tener CALA negativo, o sea, no voy a tener CALA, pero sí voy a tener un marcador LAL, y sobre todo mi citogenética me va a decir que en el L1 la translocación es 922 y en el L2 es también 922. Lo único que la va a diferenciar es el marcador CD10 positivo y el CALA positivo en la L1. Eso es lo que yo tengo que hacer en una citometría, sobre todo de flujo, ¿no? Y después, ¿qué voy a buscar? Si mi paciente tiene una condición de pancitopenia, estoy obligado que tengo que hacer tanto mi frotis de sangre periférica buscando, no haciendo este diagnóstico, sino buscando la participación de blastos, que desde la biometría hemática, como todo citometría de flujo, te va a reportar que tiene blastos. Entonces, yo lo que voy a ver es cómo están esos blastos y después me voy a pasar al aspirado de médula ósea, ¿no? Para después entonces sí hacer mi citogenética y ver mi minofenotipo y de alguna manera verificar cuál es la alteración cromosómica. Sí se tiene que realizar, esto nos lleva a tu pregunta, es Paola, ¿no? Que si se toma biopsia y se podría distinguir una linfoblástica aguda de una mieloide. Efectivamente, tú desde el frotis de sangre periférica, que es lo que hacíamos cuando estábamos en hematología, teníamos nuestro microscopio y veíamos la participación, si era linfoide o mieloide. Cuando vemos la mieloide, mañana te va a quedar mucho más claro eso. Y después pasábamos entonces a la citogenética o a la biología molecular, para que dependiendo de eso nosotros ya buscáramos intencionadamente, o el hematólogo buscara intencionadamente, cuál sería el mejor tratamiento que debía de recibir el paciente. Afortunadamente, esta patología tiene una adecuada respuesta en la gran mayoría de los casos, sí es curable, no, más no así cuando la presentación es ya adolescente, que tiene otro piquito más o menos entre los 15 a los 20 años, es un pico ahí como muy mínimo, y después de los 50 años ya el adulto pues verdaderamente le va mal, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? La revisión siempre debe ser de pe a pa en los niños, ¿no? O sea, hay que quitarnos esa pena, y también al parte del padre, porque bien lo mencionaste, los testículos es quizá un sitio de predilección hacia los niños, y siempre se tiene que hacer una exploración adecuada, hacerles también transiluminación, porque
Muchas de las veces el dolor no es muy bien referido por parte de los niños cuando tienen dolor testicular y siempre van a mencionar que pueden tener dolor abdominal bajo y omitimos la revisión de los genitales, sobre todo en niños los testículos, ¿no? Hay que recordar también que es una predilección más a hombres que a mujeres, ¿no? Tanto en el niño como en el adolescente como en el adulto mayor, siempre va a haber una tendencia más hacia los hombres, que siempre oscila entre 3-1 hasta 5-1 en la edad adulta, ¿vale? Ok, estoy viendo aquí otra pregunta, permítanme. ¿Cuáles son las características de la anemia de estos pacientes? Bueno, la anemia siempre va a ser de índole normo-normo. Siempre va a ser normo-normo porque no es una anemia de pérdidas, no es una anemia carencial, es una anemia normo-normo y hay que recordar que es un estado proinflamatorio, ¿no? También hay una pérdida de algunas células que son atrapadas por el sistema retículo endotelial, el monocito macrófago, y eso de alguna manera te va a liberar interleucinas que te va a mantener una anemia normo-normo que va a tener retis dependiendo de la severidad de la pancitopenia. Esto es, si nada más es la pura serie blanca la que estamos perdiendo, no va a haber tanta afectación en cuanto a los retis. Pero si la anemia se vuelve por abajo de 8, por lo general se van a ir perdiendo la respuesta de retis, porque eso te está hablando que la invasión medular ósea es demasiado y entonces se está sustituyendo por clonas totalmente tumorales, ¿no? ¿Alguna otra? Creo que no, ¿verdad? Creo que no, doctor. Si no hay, pasamos entonces ahora sí al caso clínico y ya podemos hacer a lo mejor algún comentario general, ¿vale? Ok. Si alguien quiere leerlo, no sé. Y bueno, les leo el caso clínico. Paciente femenino de 23 años de edad, quien ingresó al hospital por dolor abdominal, náusea y vómito. Síntomas a los que una semana después se agregaron disnea de grandes esfuerzos, fiebre y diaforesis. Había perdido 20 kilogramos en 2 años. La citometría hemática mostró pancitopenia, anemia de 8.6 gramos sobre decilitro de hemoglobina, leucopenia de 1700 y trombocitopenia de 64,000. En la exploración física se encontraron paridades de tegumentos y conjuntivas, adenomegalia, hepato y esplenomegalia. En el aspirado de médula ósea se encontró invasión por linfoblastos que expresaban los antígenos CD10, CD19 y CD20. Se indicó tratamiento con sulfato de vincrestina, mitoxatrona, asparaginasa y dexametasona, con lo que se obtuvo una respuesta favorable. Ahora bien, vamos a hacer preguntas igual en relación al tema en general, igual que guardan el caso clínico. Y la primera, espero que ya se escuche un poco mejor, dice, tomando en consideración la edad de la paciente y según los datos epidemiológicos referidos, recuerden este porcentaje era importante, ¿de qué porcentaje de todas las leucemias en adultos representan precisamente esta enfermedad de la leucemia linfoblástica aguda? Sí, muy bien. Como les mencionábamos, pues sí, ya también menciona el doctor, es más común en los niños y representa pues aproximadamente el 70% de las leucemias agudas en niños. Sin embargo, también en los adultos la podemos encontrar alrededor del 20% de todas las leucemias en este tipo de la vida. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en la fisiopatología de la leucemia linfoblástica aguda, ¿qué sucede primero? Hay mutaciones secundarias en las células Pro-B, hay una determinante del desarrollo linfoide, perturbación de vías celulares o translocaciones en los linfocitos progenitores.
Sí, correcto. Es la D. Acuérdense, primero ocurren mutaciones y translocaciones primarias en los linfocitos progenitores. Bien, ahora, ¿cuál es la prueba diagnóstica que ayuda a hacer el inmunofenotipado de la leucemia linfoblástica aguda? Biometría hemática, biometría de flujo, panel CDI o panel de lisis tumoral. Bien, es la B. Y sí. Y finalmente aquí recordamos que nuestro paciente se le dio un tratamiento con sulfato de vincristina, mitroxantrona, asparaginasa y dexametasona, pero recordando todo lo que mencionábamos, que aunado a la profilaxis del sistema nervioso central, ¿cuáles eran las fases que conforman el tratamiento farmacológico? ¿En qué orden van? Precisamente como mencionábamos, pues va en fase 1, que es la quimioterapia de inducción. Es muy importante realizarlo de manera pues adecuada, porque recordemos que cada uno tiene una función importante. En el caso de la fase 1, recordemos que pues tiene por objetivo eliminar la mayor cantidad de células posibles leucémicas de la médula ósea. En el caso de la fase 2 de la consolidación, pues eliminar las células restantes y erradicar la enfermedad residual. Y finalmente, pues la terapia de mantenimiento que está extendida para prevenir las recaídas de la enfermedad después de las dos fases anteriores. Ok. Y ya sería todo. Comentarios, Ya, ya todo. preguntas. ¿Perdón? No, ¿verdad? No, Vale. Pues si no es así, entonces creo que nos vemos mañana, ¿no? Creo que es nuestra siguiente clase, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, hasta mañana. chicos. Buenas tardes, síganse cuidando. Bye. Buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, doctor. gracias.